Algunos nombres y detalles de esta historia se han modificado para preservar el anonimato y la confidencialidad. No todas las fotografías son de la escena real. En agosto de 2015, las calles nocturnas de Miami se tragaron a dos jóvenes. Los diseñadores gráficos Bill Smith y Douglas Williams salieron de una villa de lujo tras una fiesta privada y desaparecieron sin dejar rastro en el punto ciego de las cámaras de videovigilancia. La policía no encontró pistas y el caso acumuló rápidamente polvo en el archivo de crímenes sin resolver. Pero 13 meses después, en septiembre de 2016, el misterio resurgió de la forma más espeluznante. Durante la renovación de la antigua mansión Casa Dorado, en Coral Gables, un obrero rompió con un mazo una pared de ladrillo en blanco del sótano. En un estrecho nicho detrás de él se alzaba una figura humana completamente cubierta de brillante metal dorado. Cuando la policía rompió el panel de cristal y el forense examinó la profunda grieta de este caparazón químico, vio huesos amarillentos en su interior. La extraña estatua dorada resultó ser el cuerpo enterrado de uno de los chicos desaparecidos. 15 de agosto de 2015. Miami, Florida, se derretía por el calor húmedo. Pasada la medianoche, la temperatura rondaba los 85 grados Fahrenheit y el aire olía a asfalto caliente. El barrio de Coconut Grove bullía de vida nocturna. Representantes de la industria creativa se reunían en una fiesta privada en la mansión Villa Azur. Entre ellos había dos conocidos diseñadores gráficos, Bill Smith, de 24 años, y Douglas Williams, de 25. Según el testimonio del camarero Thomas Rivera, los chicos se comportaron con calma. A la 1:45 de la madrugada, pidieron su último cóctel, pagaron con la tarjeta de Bill y dijeron a sus colegas que se iban a casa. Esta fue la última transacción en sus cuentas. Las grabaciones del circuito cerrado de televisión de la mansión documentaron la hora exacta de su partida. A las 2:14 de la madrugada, Bill y Douglas atravesaron la verja de hierro forjado. La distancia hasta el apartamento de Douglas era inferior a 3 kilómetros, y los jóvenes decidieron caminar por la avenida iluminada South Bayshore Drive. La cámara municipal más próxima, a 300 pies de la propiedad, los captó a las 2:18 de la madrugada. La grabación muestra a los hombres caminando tranquilamente por la acera. Caminaban uno al lado del otro, sus movimientos no delataban alarma alguna. A las 2:22 de la madrugada, llegaron a un callejón sin salida, la valla de ladrillo de un parque privado que se extendía a lo largo de 450 pies. Este tramo era un conocido punto ciego, donde la visión de las cámaras se veía interrumpida por densos banianos. Se tardaron unos 3 minutos en cubrir este tramo. La cámara del siguiente cruce debería haberlos grabado a las 2:25, pero nunca aparecieron en la grabación, ni a las 2:30 ni hasta por la mañana. En este pasillo de sombras y hormigón, los dos hombres simplemente desaparecieron en el aire. El 16 de agosto, a las 9:30 de la mañana, el director de la agencia no esperó a que llegaran sus colaboradores para una reunión. Las llamadas saltaban directamente al buzón de voz. Por la tarde, la ansiedad se había convertido en pánico. A las 6:45 de la tarde, las madres de Bill y Douglas llegaron al departamento de policía del condado de Miami-Dade. A las 7:15 de la tarde, se presentó una denuncia conjunta de desaparición. El caso se remitió a la unidad de personas desaparecidas. El detective Michael García, detective jefe, inició una investigación. En 72 horas, la policía entrevistó a 43 invitados a la fiesta. Ni un solo testigo denunció amenazas. Los investigadores cibernéticos trabajaron con datos de teléfonos móviles. Según el informe, el teléfono de Bill se conectó por última vez a la torre a las 2:24 de la madrugada. La señal del dispositivo de Douglas desapareció a las 2:25. La naturaleza de la desconexión indicaba que los dispositivos se habían destruido repentinamente. Ambos smartphones dejaron de existir simultáneamente en el espacio digital. Los detectives examinaron el punto ciego. Era un tramo de acera intercalado entre la calzada y una valla de 3 metros. Los forenses no encontraron nada allí, ni gotas de sangre ni signos de lucha. Los perros rastreadores siguieron la ruta 2 veces, pero perdieron el rastro en medio de este tramo de 450 pies, como si los hombres hubieran despegado hacia el cielo. Los buzos pasaron 3 días inspeccionando los canales adyacentes en un área de 50 acres, con la esperanza de encontrar los cuerpos. El trabajo en el agua fangosa fue infructuoso. No se realizó ningún rastreo a gran escala de los bosques. Miami es una ciudad urbanizada sin ningún lugar por el que deambular durante días. El detective hizo averiguaciones en 15 hospitales y tanatorios del condado. Comprobó las bases de datos de incidentes de tráfico.
La falta de pruebas de un crimen ató las manos de la policía. Los teléfonos estaban en silencio. Las cuentas bancarias permanecían intactas. 8 semanas después de aquella calurosa noche de agosto, la investigación llegó por fin a un callejón sin salida. El expediente se trasladó al archivo de crímenes sin resolver. La ciudad siguió viviendo, tragándose a 2 personas sin hacer ruido. Pero el hormigón de Miami solo puede guardar secretos durante cierto tiempo, hasta que la mano de alguien golpea con un mazo la pared tras la que se oculta desde hace años la terrible verdad. Septiembre de 2016 trajo al sur de Florida la tradicional ola de calor y aguaceros intermitentes. En el respetable barrio de Coral Gables, conocido por sus amplias callejuelas y su histórica arquitectura española, comenzó la reconstrucción a gran escala de la antigua mansión Casa Dorado. Este enorme edificio de 3 plantas, construido en los años 20 del siglo pasado, llevaba más de 8 años vacío. Los nuevos propietarios, que adquirieron el inmueble en una subasta privada, contrataron a una gran empresa constructora para que lo remodelara por completo, incluido el espacioso sótano de más de 4.000 metros cuadrados. El calabozo de la mansión era un laberinto enmarañado de habitaciones oscuras, gruesos muros de hormigón y servicios anticuados. El 14 de septiembre, a las 8 de la mañana, empezó el turno con un horario estándar. El capataz asignó a un peón de 42 años llamado Carlos la tarea de despejar el sector sur del sótano. La tarea consistía en desmontar por completo la mampostería en blanco que, según los antiguos planos municipales, bloqueaba un antiguo gran nicho de ventilación. Esta pared era diferente de las demás estructuras. El mortero de cemento parecía mucho más fresco, y los ladrillos mismos no tenían la pátina mohosa típica del resto del sótano. Sin embargo, ninguno de los albañiles prestó atención a esto, atribuyendo las diferencias visuales a reparaciones anteriores inacabadas. A las 10:30 de la mañana, Carlos cogió un mazo de acero de 15 libras. En el sótano reinaba un silencio opresivo, solo roto por los golpes sordos del pesado metal contra los ladrillos macizos. Tras 25 minutos de agotador trabajo físico, una espesa nube de polvo rojo se elevó en el aire. Carlos había hecho un agujero de medio metro de diámetro, por el que cabían su cabeza y sus hombros. Dejó la herramienta a un lado, encendió una potente linterna de construcción y la iluminó por dentro, esperando ver tuberías oxidadas. Lo que un nítido haz de luz arrancó de la oscuridad hizo que el experimentado constructor retrocediera con un grito desgarrador. Detrás de una capa de ladrillos rotos había una cámara estrecha y cuidadosamente aislada. Su frente estaba cubierto por un grueso panel de vidrio industrial reforzado, firmemente sujeto en ranuras de acero. Detrás de esta barrera transparente, en completa oscuridad, una figura humana permanecía inmóvil. Su aspecto era completamente antinatural y fantasmagórico. De la cabeza a los pies, la figura estaba cubierta de un material dorado, liso y brillante. La superficie brillante reflejaba intensamente la luz de la linterna, creando la ilusión de una enorme estatua vanguardista. Pero la posición de esta escultura, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado y los brazos congelados en una tensión antinatural, parecía un momento eternamente congelado de puro horror animal. Carlos salió corriendo despavorido del sótano. A las 11:12, el servicio de emergencias recibió una llamada a la sala de control 911. 10 minutos después, llegaron al lugar las primeras patrullas de la policía de Coral Gables. Tras evaluar la situación, los agentes llamaron inmediatamente al equipo de investigación de homicidios y a los forenses. Se interrumpieron las obras de construcción y se acordonó la propiedad con un doble anillo de cinta policial a 15 metros de las entradas. A la 1 de la tarde, por indicación del médico forense jefe, el equipo de rescate utilizó cortadores de diamante especiales para desmontar cuidadosamente el panel de cristal. Cuando se apartó lentamente el cristal, no se percibió en el espacio el esperado olor acre de materia orgánica en descomposición. El caparazón dorado resultó ser absolutamente hermético. El experto encendió las lámparas halógenas y se acercó a la figura. El revestimiento de oro era duro y resistente, como una piedra monolítica. Se ajustaba perfectamente a todos los contornos del cuerpo, preservando incluso los pliegues más pequeños de la ropa. Pero durante un examen minucioso a la altura del pecho, en el lado izquierdo, el experto advirtió un defecto estructural, una profunda brecha de unos 20 centímetros de largo, formada debido a cambios de temperatura o a la presión interna. Armado con una lupa y una linterna quirúrgica, el forense escudriñó profundamente la grieta. El frío resplandor del oro contrastaba fuertemente con lo que se ocultaba en el interior. Bajo la brillante costra artificial se veían claramente tejidos blandos cariados, fragmentos de una camisa de algodón y los arcos amarillentos de unas costillas humanas.
No cabía duda. No se trataba de una excéntrica escultura, sino de un cuerpo humano perfectamente conservado. Un sarcófago espeluznante creado por la mente calculadora de alguien. La momia dorada fue cuidadosamente colocada en un contenedor de acero y transportada al laboratorio forense. Los expertos necesitaron más de 30 horas de trabajo continuo para retirar parte del caparazón dorado del cráneo, utilizando fresas microflexibles sin dañar el frágil tejido óseo. El 16 de septiembre, a las 9:15 de la mañana, los forenses tuvieron acceso a la dentadura de la víctima. Las radiografías se compararon con los datos de la Base de Datos Nacional de Personas Desaparecidas. El mismo día, a las 4:30 de la tarde, los expertos en genética completaron el análisis de ADN de la médula ósea. Los resultados coincidieron con una precisión del 100%. El informe forense oficial se colocó sobre la mesa del detective jefe. La verdad más terrible se convirtió en un hecho indiscutible. El esqueleto, brutalmente emparedado en la pared de la vieja mansión y encadenado para siempre por un brillante caparazón dorado, era Bill Smith, un talentoso diseñador gráfico de 24 años que había desaparecido sin dejar rastro 13 meses antes. La policía tenía por fin un cadáver, pero su estado antinatural planteaba muchas más preguntas de las que respondía. Los investigadores tenían que averiguar qué era exactamente ese caparazón impenetrable, y lo que era más importante, si escondía alguna pista en su interior que pudiera conducirles hasta el despiadado creador de esa tumba dorada. Queridos telespectadores, antes de sumergirnos en los detalles más oscuros de esta investigación, les pido que apoyen nuestro canal. Por favor, tómense un segundo para suscribirse, dejen un comentario detallado debajo de este video y asegúrense de darle a me gusta. Los algoritmos de la plataforma YouTube funcionan de tal manera que tu actividad ayuda al sistema a promocionar este video. Gracias a tu preocupación, muchas más personas podrán ver esta terrible historia. Gracias por tu apoyo, y ahora volvamos a los fríos hechos del asunto. El 17 de septiembre de 2016 comenzó en el Centro Forense del Condado de Miami-Dade el examen más difícil de la carrera del patólogo jefe. El cuerpo de Bill Smith, de 24 años de edad, seguía envuelto por un grueso y brillante caparazón. Los expertos enviaron inmediatamente muestras de este material al Laboratorio Químico Estatal. Los resultados que el equipo de investigación recibió 48 horas después asombraron incluso a los detectives más experimentados. La capa dorada no era ni pintura ni metal fundido. Era una resina epoxi industrial ultrarresistente de curado ultrarrápido, a la que se había añadido un pigmento dorado de construcción pesada. Una composición tan cara suele utilizarse para rellenar suelos exclusivos. El químico experto señaló en su informe que, tras mezclar el catalizador y la base, esta masa viscosa se convierte en un monolito completamente impenetrable en menos de 7 minutos. Tras una autopsia parcial de la dura cáscara, el patólogo declaró la horrible causa de la muerte. Bill no había muerto antes de ser introducido en esta sustancia. El análisis de los tejidos mostró claramente la presencia de micropartículas de resina en las profundidades de las vías respiratorias. Esto significaba una cosa. Cuando la masa dorada consumió inexorablemente su cuerpo, el joven aún estaba vivo. Murió de asfixia instantánea. La pesada solución química bloqueó por completo el acceso de oxígeno y le oprimió el pecho como un tornillo de banco. El diseñador fue enterrado vivo en esta tumba dorada. Pero el crimen, cuidadosamente planeado, tuvo una fisura imprevisible. El asesino había pasado por alto un pequeño detalle. Durante el vaciado del cadáver, la resina cayó de forma irregular sobre el denso tejido en la zona del bolsillo trasero derecho del pantalón de la víctima. Allí se formó una bolsa de aire, donde la composición química penetró solo parcialmente. Fue en este lugar donde los expertos forenses encontraron la única prueba material, un trozo rectangular de plástico oscuro fundido. El 20 de septiembre, este hallazgo fue entregado al Departamento Cibernético de la Policía. A primera vista, el objeto parecía basura corriente, pero bajo un potente microscopio electrónico, los expertos reconocieron los restos de una banda magnética dañada y un microchip. Era una llave electrónica de paso. Los expertos necesitaron 3 días de minucioso trabajo para restaurar cuidadosamente los contactos quemados del dispositivo mediante microsoldadura láser. El 23 de septiembre, el ordenador de la policía leyó los datos del chip restaurado. Un número de identificación y una dirección exacta aparecieron en la pantalla del investigador. La llave pertenecía al sistema de seguridad de un prestigioso estudio de diseño. Este establecimiento estaba situado en el lujoso Design District, a pocos kilómetros de la misma calle donde desaparecieron los chicos. Los detectives consultaron los documentos de registro.
Resultó que el estudio era propiedad de Isabella Rossi, una arquitecta extremadamente influyente y adinerada. Los investigadores se llevaron un buen susto cuando comprobaron detalladamente los movimientos financieros de su empresa. Exactamente 7 días después de la desaparición nocturna de Billy Douglas en Miami, Isabella dio un paso impensable. Canceló abruptamente todos los contratos existentes, pagó enormes multas, cerró sus cuentas, liquidó el estudio para siempre y abandonó precipitadamente la ciudad. Cuando el equipo forense entró en su antiguo loft, el lugar estaba vacío. Sin embargo, bajo la luz de lámparas especiales, los detectives encontraron restos a gran escala de una limpieza química profunda. Alguien, presa del pánico, intentaba desesperadamente borrar las pruebas de lo que había ocurrido aquí. Pero, ¿qué secreto escondía esta fachada? ¿Y dónde podemos buscar ahora a la mujer que tan profesionalmente se había disuelto en el espacio? Después de que el departamento cibernético descifrara los datos de la llave magnética dañada, la investigación recibió un fuerte impulso. Los detectives de la policía del condado de Miami-Dade reabrieron los expedientes del caso que habían sido minuciosamente recopilados más de 13 meses antes. Ahora, con un nombre concreto y una ubicación precisa, empezaron a buscar un vínculo directo entre los dos jóvenes diseñadores gráficos y uno de los arquitectos más influyentes de Florida. Los investigadores obtuvieron una orden judicial y se incautaron de los servidores del antiguo lugar de trabajo de Billy Douglas. Una auditoría detallada de la correspondencia electrónica y los contratos de trabajo realizada el 24 de septiembre puso finalmente todo en su sitio. Resultó que Billy Douglas no eran conocidos ocasionales de Isabella Rossi. Exactamente 4 días antes de la fatídica noche de agosto, la agencia en la que trabajaban los chicos había ganado un concurso corporativo cerrado. Tenían que crear una visualización tridimensional extremadamente compleja para el nuevo y ambicioso proyecto de Rossi. Un complejo residencial de élite de varios niveles frente al mar. El valor total de este contrato superaba los $150,000. En una fiesta privada en la lujosa mansión Villa Azur, se cruzaron no solo como invitados, sino como socios comerciales. Según nuevas declaraciones de testigos que la policía recibió tras un segundo interrogatorio, Isabella se acercó a propósito a los jóvenes varias veces aquella noche. Discutieron los detalles de una futura cooperación, bebieron copas caras y parecían bastante contentos el uno con el otro. Ninguno de los presentes notó el menor atisbo de tensión. Armados con este dato vital, los investigadores volvieron al detalle más misterioso de la noche. El punto ciego de South Bayshore Drive, donde, a las 2:22 de la madrugada, los hombres desaparecieron para siempre de las pantallas de las cámaras de vigilancia de la calle. Los detectives hicieron una amplia petición de imágenes de docenas de cámaras de tráfico que grababan todo el tráfico en los cruces cercanos en un radio de 5 kilómetros. Anteriormente, estos datos se habían ignorado porque se creía que los chicos iban a pie. Ahora, el enfoque de la búsqueda ha cambiado radicalmente. El equipo de analistas revisó docenas de horas de grabaciones nocturnas y encontró algo que apoyaba plenamente su nueva teoría. A las 2:19 de la madrugada, un lujoso todoterreno negro con los cristales muy tintados atravesó las puertas de hierro forjado de la finca. Al volante iba Isabella Rossi, que había abandonado el lugar exactamente 3 minutos antes que sus nuevos contratantes. Una cámara situada en el siguiente semáforo captó claramente su matrícula. La ruta del coche coincidía perfectamente con la de Billy Douglas. A las 2 en punto, 21 minutos más tarde, el todoterreno aminoró la marcha y giró hacia el mismo callejón sombreado, ocultándose de las cámaras municipales. La investigación modeló meticulosamente los acontecimientos de aquellos pocos minutos críticos. La noche de agosto en Miami era tradicionalmente sofocante, con temperaturas superiores a los 85 grados Fahrenheit y una humedad que convertía las calles en una sauna. 2 hombres, cansados tras una larga noche de juerga, caminaban por un oscuro tramo de carretera. Fue allí, bajo la sombra negra y espesa de unos árboles viejos y frondosos, donde un todoterreno negro se detuvo silenciosamente junto a ellos. Los cristales tintados bajaron lentamente y un influyente empresario les ofreció llevarles amistosamente a casa. Para Bill y Douglas no había ninguna amenaza implícita en esta oferta. Al contrario, era una muestra de afecto de un cliente extremadamente importante. Abrieron con impaciencia la pesada puerta del coche y se metieron en el fresco interior de cuero, escapando del sofocante calor de Florida. Por el camino, mientras los detectives reconstruían a partir de los datos recuperados del sistema de navegación por satélite del coche, la mujer se disculpó por un ligero cambio en la ruta prevista. Con voz tranquila, explicó que era vital para ella pasar por su estudio de trabajo en el Design District durante solo 5 minutos.
Según el horario oficial de vuelos que la policía había requisado a la compañía aérea, Isabela tenía que volar a Milán a las 7 de la mañana para asistir a una prestigiosa exposición de arquitectura. Tenía que recoger en la oficina unos importantes tubos de plástico con dibujos. A las 2:38 de la madrugada, un pesado todoterreno negro aparcó en la parte trasera del edificio industrial. El sistema electrónico de seguridad de la puerta registró que la cerradura se había abierto con la llave magnética personal de Isabela Rossi. Los diseñadores, que no veían ningún truco ni motivo de preocupación, salieron de su cómodo coche y siguieron a la mujer al interior. Cruzaron con confianza el umbral del estudio a gran escala, esperando no pasar más de 5 minutos entre los materiales de construcción y las maquetas. La pesada puerta metálica del desván se cerró automáticamente tras ellos con un sordo ruido metálico, aislando con seguridad a los jóvenes de la ciudad nocturna. En aquel momento, Bill y Douglas no tenían ni idea de que aquel paso se convertiría en un punto de partida irreversible, y el silencioso y oscuro espacio del estudio de arquitectura se convertiría en una cruel trampa de la que nunca saldrían con vida. La respuesta de Géminis. El estudio de arquitectura de Isabela Rossi, situado en el corazón del elitista Design District, impresiona por su increíble escala y su sombría estética industrial. Según los planos del edificio, incautados posteriormente por los investigadores durante registros a gran escala, se trataba de un enorme loft industrial con una superficie total de más de 12.000 metros cuadrados. En el siglo pasado se había utilizado como almacén de una fábrica textil, pero el nuevo e influyente propietario lo convirtió en un auténtico laberinto de hormigón en bruto, metal frío y piedra bruta. Los techos tenían 9 metros de altura y el espacio estaba densamente poblado de elaborados andamios, enormes palés de madera con losas de mármol y depósitos industriales abiertos. Estos gigantescos contenedores contenían existencias de sustancias químicas tóxicas específicas y epoxis experimentales que el estudio utilizaba regularmente para rellenar sus exclusivos y carísimos suelos. El aire aquí siempre estaba profundamente saturado del penetrante olor de los disolventes químicos y el fino polvo de piedra. Cuando a las 2 de la mañana la pesada puerta de acero de la entrada se cerraba con un ruido sordo, aislando de forma fiable el loft de la ciudad nocturna, la habitación recibía a los inesperados invitados con una espesa penumbra casi impenetrable. La iluminación de emergencia solo proporcionaba una tenue luz amarilla pálida que apenas arrancaba de la profunda oscuridad las inquietantes siluetas de las estructuras inacabadas. Tras disculparse amablemente con sus nuevos contratistas, Isabela les pidió que esperaran unos minutos abajo y subió rápidamente las escaleras metálicas con hoyuelos hasta el segundo nivel. Allí se encontraba su lugar de trabajo personal, un moderno despacho de cristal grueso e inastillable que dominaba la oscura sala principal del hangar como si fuera el puente de mando de un capitán. La mujer cerró con fuerza la puerta de cristal tras de sí y empezó a buscar frenéticamente los tubos de dibujos milaneses entre las altas pilas de documentos de papel. Bill Smith permaneció tranquilamente de pie en la entrada, apoyando la espalda en la fría pared de hormigón y hojeando las noticias en su smartphone. Mientras tanto, Douglas Williams decidió echar un vistazo. Los expertos forenses que más tarde pasarían meses reconstruyendo la cronología exacta de aquellos fatídicos minutos a partir de las huellas más diminutas de unos zapatos caros sobre el hormigón polvoriento, recrearon inequívocamente cada uno de sus pasos. 25 años, una brillante carrera por delante, un gran estado de ánimo tras un exitoso negocio y unos cuantos cócteles fuertes en una fiesta habían embotado su natural sentido de la cautela. Douglas se adentró lentamente en la habitación sin luz, interesado por la instalación suspendida de piedra salvaje a gran escala en la que, obviamente, el equipo de ingenieros de Rossi llevaba semanas trabajando. En el centro mismo del desván colgaba una gigantesca losa de granito, aparentemente bien sujeta a un complejo sistema de gruesos cables industriales y cabrestantes eléctricos. Su colosal peso superaba con creces los 3.000 kilos. Esta estructura extremadamente peligrosa estaba vallada descuidadamente solo con la fina cinta amarilla que suele colocarse en las obras al aire libre para advertir a los transeúntes. Pero en la penumbra del hangar vacío, fascinado por la inusual textura de la costosa piedra en bruto, el joven diseñador simplemente pasó por encima de esta línea convencional. Fue solo un paso descuidado sobre la línea de seguridad, un paso que cruzó para siempre su vida y puso en marcha una cadena de inevitables acontecimientos catastróficos. El cuadro detallado del incidente reconstruido por los investigadores parece una confluencia de circunstancias físicas absolutamente horribles. Al acercarse a la losa suspendida, Douglas no reparó en un cable de seguridad de acero tensado a la altura de los tobillos en las profundas sombras. Al dar otro paso, tropezó con su peso. El cuerpo del hombre se tambaleó hacia adelante.
Sus brazos volaron instintivamente hacia arriba, buscando desesperadamente al menos algún apoyo en la oscuridad, y tiró con todas sus fuerzas de las sujeciones que conectaban la cuerda tensada a la estructura principal de soporte del techo. Un experimento especial de ingeniería realizado por la policía mucho después confirmaría inequívocamente el terrible hecho. Los baratos mosquetones industriales que sujetaban aquel monolito de granito de varias toneladas tenían un defecto de fábrica oculto en el metal, y la propia instalación se había hecho con prisas, con las más flagrantes violaciones de las precauciones básicas de seguridad. Sencillamente, no estaban diseñados para una sacudida cinética tan repentina. De repente, se oyó un agudo y punzante sonido de metal raspándose. El espeluznante sonido del grueso acero desgarrándose instantáneamente bajo una presión increíble. Inmediatamente después de este sonido, todo el enorme desván se estremeció con un estruendo ensordecedor, como un terremoto local. Una losa de granito de varias toneladas cayó desde una altura de 4 metros y se estrelló con absoluta e inevitable crueldad directamente contra el duro suelo de hormigón. La muerte del joven Douglas Williams fue instantánea. La enorme piedra sin alma dejó al hombre sin ninguna posibilidad de sobrevivir, aplastándole el pecho en una fracción de segundo y rompiéndole completamente la columna vertebral. La poderosa onda expansiva de la caída del monolito levantó instantáneamente una espesa e impenetrable nube de polvo gris de construcción en el aire estancado. Bill, que se encontraba a 15 metros del epicentro de la caída, cerca de la puerta principal, sintió físicamente cómo temblaba el duro suelo bajo sus pies. Presa del pánico, tiró su caro teléfono al suelo e instintivamente corrió en la oscuridad hacia el aterrador sonido. Al encontrarse con una nube de polvo asfixiante, Bill se quedó paralizado. Cuando la niebla de cemento que se estaba asentando le permitió por fin ver los horribles contornos de la instalación rota, vio el cuerpo mutilado y antinaturalmente contorsionado de su mejor amigo bajo el bloque de piedra ensangrentado. Un grito frenético y desgarrador de horror puro y animal brotó del pecho de Bill. Este sonido salvaje resonó en las altas y frías paredes, atravesó el silencio sepulcral del estudio como una hoja afilada y llegó hasta la oficina de cristal transparente del segundo piso. En aquel momento, la angustiada mujer con los documentos en las manos no se dio cuenta de que aquel grito había dividido para siempre su perfecta vida en un antes y un después, y que en unos segundos se enfrentaría a una elección que la convertiría inevitablemente en un monstruo despiadado. El grito desgarrador de Bill Smith resonó en el enorme loft industrial, rompiendo el cristal de la oficina del segundo piso. Isabella Rossi bajó volando por los peldaños metálicos de la escalera como una bala. El aire del hangar estaba espeso por el polvo de cemento que se levantaba. Lo que apareció ante sus ojos a la tenue luz de las lámparas de emergencia borró para siempre la realidad que tan cuidadosamente había construido a lo largo de los años. Bajo una losa de granito de varias toneladas, en un charco de sangre que se extendía rápidamente, yacía el cuerpo destrozado de Douglas Williams. En ese momento, como descubrirían más tarde los investigadores del Departamento de Delitos Económicos, Isabella cayó en un estado de profundo shock. No era un miedo paralizante a la muerte, sino un terror animal a perder su libertad. Una auditoría financiera realizada meses más tarde revelaría la verdadera situación de su oficina. La empresa estaba al borde de la quiebra. En un intento por salvar el negocio, Rossi había utilizado en secreto materiales baratos, no certificados, y no tenía seguro en el local. La aparición de la policía en el loft habría significado algo más que un escándalo. Habría supuesto una detención inmediata por negligencia criminal, con el resultado de una muerte, demandas multimillonarias y el hundimiento definitivo de su vida perfecta. Bill, arrodillado a unos metros de su aplastada amiga, sacó su teléfono móvil del bolsillo de sus vaqueros con manos temblorosas. La pantalla resplandeciente en la penumbra del polvoriento hangar era una señal inequívoca del desastre inminente para Isabella. La joven diseñadora estaba a punto de marcar el número de emergencia 911. Se dio cuenta de que una llamada destruiría su imperio para siempre. El instinto básico de conservación suplantó al instante cualquier vestigio de sentido común. Corrió desesperada hacia Bill, rogándole que se detuviera y esperara. Según una cuidadosa reconstrucción de los hechos basada en la disposición espacial de las huellas en el polvo de cemento y las manchas en el hormigón, se produjo una breve y caótica refriega entre ambos. Isabella trató de arrancar por la fuerza el smartphone de las manos del tipo, que se encontraba en un estado de shock severo. Bill, que no esperaba un ataque tan agresivo por parte de su frágil empleadora, retrocedió instintivamente de forma brusca, tratando de mantener las distancias y proteger el dispositivo de comunicación.
Este único paso en falso fue fatal para él. En la penumbra, su pie golpeó el aceite industrial derramado en el suelo de hormigón que se había filtrado desde el cabrestante hidráulico dañado. Bill perdió el equilibrio al instante. Al caer al suelo, se golpeó la nuca con una fuerza terrible contra el borde afilado de una mesa metálica de mezcla de reactivos. El golpe fue tan fuerte que perdió el conocimiento al instante. Su cuerpo inerte resbaló sobre la superficie metálica y cayó en un tanque abierto que estaba cerca de él. Era un contenedor gigante lleno hasta el borde de una resina epoxi experimental, superresistente y defraguado rápido, con adición de pigmento dorado de construcción pesada, que los ingenieros habían preparado para el vertido matutino del suelo exclusivo. La espesa e increíblemente pesada masa se cerró sobre Bill sin un sonoro chapoteo. Isabela se quedó inmóvil, respirando de forma intermitente. En la enorme sala reinaba un silencio absoluto, solo roto por el gorgoteo apenas audible de la viscosa mezcla química. Como afirmaría más tarde con certeza el experto forense del distrito, la composición tóxica no se endureció al instante. El arquitecto tuvo exactamente 3 o 4 minutos críticos para agarrar al tipo por la chaqueta y sacarlo de la cuba y tirarlo al suelo. Bill estaba inconsciente, pero sus pulmones funcionaban y su corazón latía. Podría haberle salvado la vida llamando inmediatamente a una ambulancia. Pero Isabela se quedó allí de pie, como paralizada por una fuerza invisible, y observó en silencio. El miedo a un encarcelamiento inminente era mucho más fuerte que las leyes básicas de la moralidad humana. Contempló con aterradora compostura cómo el cuerpo del talentoso diseñador desaparecía lentamente en el viscoso fango dorado. La pesada resina llenó sin piedad sus vías respiratorias, convirtiéndolo inexorablemente en un caparazón químico mortal. La mujer esperó hasta que las últimas burbujas de aire dejaron de ascender hasta la perfecta superficie brillante de la solución. Ahora se daba cuenta claramente de que había 2 cadáveres en su desván, firmemente aislado. Y mientras que la primera muerte fue el resultado de un trágico accidente industrial, la segunda muerte ante sus ojos la convirtió para siempre en una asesina a sangre fría. Ahora se enfrentaba a una tarea que no tenía soluciones fáciles, porque deshacerse discretamente de un cuerpo soldado firmemente a un bloque dorado monolítico parecía una misión absolutamente imposible. Cuando Isabela Rossi se dio cuenta de que ahora había 2 cadáveres en su estudio de élite, sufrió una transformación psicológica radical. Su estado de profundo shock fue sustituido al instante por el frío cálculo matemático de un depredador acorralado. Se dio cuenta de que su carrera, su fortuna, su libertad y su propia vida dependían de la perfección con la que pudiera borrar las huellas de aquella noche catastrófica. El reloj contaba inexorablemente el precioso tiempo que faltaba para el amanecer, y ella tenía que actuar con la mayor rapidez y eficacia posibles para no dejar ninguna pista a los expertos. La primera prioridad era el cuerpo de Douglas Williams, que yacía bajo una losa de granito de varias toneladas. Utilizando un cabrestante hidráulico, Isabela hizo un esfuerzo increíble para levantar el monolito de piedra unos centímetros, lo suficiente para liberar los restos destrozados. Pasó casi 1 hora limpiando a fondo la sangre del hormigón con disolventes industriales. Luego trajo un rollo de la lona de construcción más gruesa y varios rollos de cinta adhesiva reforzada. La mujer envolvió metódicamente el cuerpo, creando un capullo hermético. Con una pesada carretilla, transportó esta horripilante carga hasta el ascensor y luego la cargó en el maletero de su todoterreno. A las 4:15 de la madrugada, el coche de Isabela abandonó silenciosamente el dormido Design District y se dirigió al lejano oeste, a la desierta zona de canteras de piedra caliza de Lake Belt. Era el lugar perfecto para ocultar el crimen, una vasta zona industrial cortada por pozos profundos e inundados, resultado de décadas de extracción de piedra. Algunos de los lagos artificiales tenían más de 15 metros de profundidad y el fondo estaba cubierto por una gruesa capa de cieno. Isabela se acercó al borde del acantilado sin encender los faros, sacó un fardo de lona del maletero y lo empujó al agua negra. El pesado capullo hizo un chapoteo sordo y se hundió rápidamente hasta el fondo. Sin embargo, la situación con el cuerpo de Bill Smith era mucho más complicada y requería un enfoque de ingeniería diferente. Al regresar a su desván, la arquitecta descubrió que la resina de oro experimental de la cuba abierta se había endurecido por fin. La reacción química se había completado por completo, transformando el cuerpo del joven en una estatua monolítica y extremadamente pesada, que ahora pesaba casi 400 libras. Este espeluznante sarcófago dorado era físicamente imposible de romper sin el uso de equipo especial, y era demasiado arriesgado arrojarla al agua de la cantera,
Su brillante superficie podía atraer fácilmente la atención de los buceadores incluso a grandes profundidades. Isabela empezó a buscar una solución alternativa. Su brillante memoria profesional le sugirió una solución absolutamente perfecta. Isabela era la contratista principal de una renovación a gran escala de la antigua mansión Casa Dorado, en el prestigioso barrio de Coral Gables. Tenía acceso ilimitado a la propiedad las 24 horas del día, un juego completo de llaves y un plano detallado de todos los servicios subterráneos. La noche siguiente, tras alquilar una furgoneta de carga cerrada, utilizó el elevador hidráulico del estudio para cargar cuidadosamente la tumba dorada en la parte trasera del vehículo. Tardó unos 45 minutos en conducir por las calles nocturnas hasta el recinto cerrado de la finca. Una vez en los oscuros y húmedos sótanos de Casa Dorado, Isabela transportó la figura dorada congelada en un carro especial hasta el sector sur más alejado. Allí, según los antiguos planos municipales, había un nicho de ventilación muy espacioso, pero abandonado desde hacía mucho tiempo. Con gran dificultad, la mujer colocó la estatua dorada dentro del nicho. Pasó las 6 horas siguientes mezclando un grueso mortero de cemento y levantando con sus propias manos un sólido muro de ladrillos en blanco, que iba a aislar para siempre el lugar del mundo exterior. Trabajó metódicamente, alineando perfectamente cada junta para que la nueva mampostería se fundiera visualmente con el antiguo interior. Durante los 7 días siguientes, Isabela actuó a la velocidad del rayo. Inició un procedimiento de quiebra contra su oficina, canceló todos los contratos y pagó enormes multas sin vacilar. Rápidamente liquidó activos, transfirió dinero a cuentas en el extranjero y destruyó datos digitales. Una vez cortados todos los lazos, desapareció de Miami para siempre, dejando un loft vacío. La arquitecta estaba convencida de que había cometido el crimen perfecto y nadie podría encontrar a sus víctimas. La mujer se sentía ganadora, sin darse cuenta de que su impecable plan ya estaba condenado al fracaso por culpa de un pequeño detalle que esperaba pacientemente a que ocurriera. Después de que la investigación restableciera por fin la cronología de los hechos y las rutas ocultas del pesado todoterreno de Isabela Rossi aquella fatídica noche, una operación de búsqueda a gran escala se trasladó inmediatamente al extremo oeste del condado. En octubre de 2016, docenas de experimentados policías de Miami-Dade, con el apoyo activo de agentes especiales de la Oficina Federal de Investigación, acordonaron la vasta zona industrial de la cantera de Lake Belt. Esta remota zona era un laberinto industrial sombrío y sin vida, plagado de profundos lagos artificiales que habían quedado tras décadas de explotación minera activa de piedra caliza. El lodo y el agua estancada ocultaban el irregular fondo rocoso, que en algunos lugares alcanzaba unos aterradores 20 metros de profundidad. La búsqueda se vio gravemente dificultada por la visibilidad prácticamente nula bajo el agua y una espesa capa de cieno de construcción pesada que se levantaba en una espesa nube al menor movimiento. Durante 14 agotadores días, un equipo de buzos policiales altamente cualificados examinó metódicamente metro a metro las frías fosas inundadas. No fue hasta el 15º día de búsqueda, el 28 de octubre a las 11:30 de la mañana, cuando el sonar de uno de los barcos de la policía detectó una extraña anomalía estructural a 15 metros de profundidad. Los buzos que descendieron al sombrío fondo encontraron un pesado bulto oblongo, increíblemente bien envuelto en una gruesa lona industrial y atado transversalmente con una fuerte cinta reforzada. Cuando este espantoso hallazgo fue izado a la superficie con gran esfuerzo físico y llevado al laboratorio forense en la más estricta confidencialidad, no quedó ninguna duda. El análisis detallado del ADN y la comparación de los registros dentales que se conservaban confirmaron finalmente que dentro se encontraban los restos, muy descompuestos, del diseñador gráfico Douglas Williams, de 25 años. Los patólogos registraron múltiples fracturas graves en la columna vertebral y el tórax, lo que confirmaba plenamente la teoría policial de una caída mortal de una losa de granito de varias toneladas. Ahora la investigación contaba con los 2 cadáveres, pruebas químicas y digitales irrefutables y una comprensión muy clara del truculento panorama de un doble asesinato. Isabela Rossi fue incluida inmediatamente en una lista federal de personas buscadas. El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos envió urgentemente descripciones detalladas de ella a todos los aeropuertos internacionales, puertos marítimos y puestos de control fronterizos. Sin embargo, la rica mujer parecía desaparecer en el denso aire de Florida. Los investigadores financieros no tardaron en descubrir que, pocos días antes de su desaparición, había transferido magistralmente más de $4 millones a través de una red increíblemente intrincada de empresas ficticias a cuentas cerradas en paraísos fiscales del Caribe. Dejó atrás su lujosa mansión, una flota de coches caros
y toda su exitosa vida pasada sin remordimientos, convirtiéndose en un auténtico fantasma sin pasado. Los largos meses se convirtieron poco a poco en años, y la regordeta carpeta con el caso del arquitecto Rossi quedó huérfana de una capa de polvo sobre la mesa del detective jefe. Muchos pensaron que el rico, inteligente e influyente fugitivo había logrado burlar por fin a la perezosa justicia. El desenlace de esta sombría e intrincada historia no llegó hasta el profundo otoño de noviembre de 2018, y fue increíble, ridículamente azaroso. El 14 de noviembre, a las 8:15 de la tarde, llovía a cántaros en un tranquilo y somnoliento suburbio del norte de Tallahassee. Un agente de la patrulla de carreteras local conducía lentamente por el asfalto mojado de la autopista cuando se fijó en un viejo y anodino sedán gris oscuro que avanzaba. La luz trasera derecha del coche usado estaba rota y no se ponía roja al frenar. Siguiendo estrictamente las normas de tráfico, el agente encendió sus brillantes luces intermitentes y ordenó al conductor que se desviara inmediatamente a la derecha y se detuviera. Cuando el agente, que llevaba un pesado impermeable, se acercó a la ventanilla bajada del turismo, vio al volante a una mujer de mediana edad, tensa y mortalmente cansada. Llevaba el pelo teñido de castaño oscuro de forma descuidada y barata, y su rostro carecía por completo de maquillaje. Intentaba comportarse con la mayor naturalidad y calma posibles, aunque sus pálidos dedos, que agarraban con fuerza el volante de plástico, temblaban traicioneramente. Cuando el agente le pidió la matrícula y el permiso de conducir, ella mostró su permiso de conducir de Ohio a nombre de Sarah Jenkins. El agente cogió tranquilamente la tarjeta de plástico, regresó a su coche patrulla e introdujo los datos en el ordenador de a bordo de la policía de forma familiar. Tras unos largos segundos, el sistema dio una respuesta inesperada. Un error crítico en el formato del número del permiso de conducir. El documento resultó ser de gran calidad, pero no por ello menos falso. De acuerdo con el estricto protocolo interno para tratar con sospechosos que utilizan documentos falsos, el agente pidió a la mujer que saliera del coche bajo la lluvia torrencial. Le leyó sus derechos, le puso unas esposas de acero en las muñecas, la colocó en el duro asiento trasero del coche patrulla y la llevó a la comisaría central de Tallahassee para tomarle formalmente las huellas dactilares. A las 9:40 de la noche, el sargento de guardia condujo a la empapada detenida hasta un escáner electrónico y le tomó metódicamente los 10 dedos, enviando inmediatamente el paquete digital a la base de datos criminal nacional unificada de la Oficina Federal. La tensa espera no duró más de 10 minutos. De repente, la gran pantalla del ordenador situado sobre el escritorio parpadeó con una alarmante luz roja brillante y sonó un fuerte pitido que le alertó de una coincidencia del 100% con la base de datos de delincuentes especialmente peligrosos de la lista federal de buscados. El sargento miró el monitor encendido con extrema incredulidad y luego volvió lentamente la vista hacia la mujer encorvada y cansada de la chaqueta barata y empapada. Las huellas digitales eran innegablemente las de Isabella Rossi. Una arquitecta brillante y de éxito, una asesina a sangre fría y calculadora, una mujer que se las había arreglado sola para organizar la ocultación perfecta de 2 cadáveres humanos en un loft industrial de hormigón y en una vieja cripta de ladrillo, que llevaba años llevando de cabeza a las mejores mentes investigadoras del país, caía por fin en las férreas manos de la justicia. Y la razón principal de este colapso total de la vida no fue la ingeniosa deducción de los detectives, ni la insidiosa traición de cómplices secretos, ni siquiera una metedura de pata financiera accidental, sino una simple luz de freno de un penique quemada en un viejo coche usado, que dejó a los investigadores con una sola pregunta aterradora. ¿Cuántas tumbas de hormigón y oro más, llenas de manos de gente desesperada, podrían estar aún acechando en los sótanos desiertos de viejas mansiones diseminadas por la soleada costa de Florida?